reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, you have taken off the old self with its Lectura del practices, libro de and Isaías. put on the new self, Así dice el Señor. which is being El renewed ayuno que yo quiero es este. in the Abran las knowledge of its prisiones creator, injustas, hacer making saltar los clear cerrojos de los there is cepos, not Greek and Jew, dejar libre a los oprimidos, circumcision romper and todos los uncircumcision, cepos, partir tu pan con barbarian los and hambrientos, Scythian, slave hospedar a los pobres sin and techo, Christ, who is vestir al all que ves desnudo y no cerrarte a tu propia put on carne. then as God's chosen ones, Entonces holy and blameless, romperá tu luz como la full of aurora. compassion, Enseguida kindness, te brotará la carne sana, gentleness, te abrirá patience, camino la justicia, bearing with detrás one irá la another gloria del and Señor. forgiving one Entonces another. clamarás al Señor If y one te has a responderá, grievance against another, gritarás y te dirá, as the Lord has forgiven you, aquí estoy. so must you also Cuando forgive. destierres de ti la opresión, el And over gesto all, amenazador y la serve God. maledicencia, That is, cuando the food partas tu pan con el hambriento y sacies el peace and estómago del kindness indigente, control your hearts, brillará tu luz en las peace tinieblas, into which you tu also oscuridad se volverá a mediodía. El Señor and be te thankful. dará reposo permanente Let the word of Christ dwell in you richly, y el in all desierto wisdom, saciará tu nombre. and admonish one another, singing Hará psalms fuerte tus huesos. and Será un spiritual huerto songs, bien regado, un manantial dedicating de your aguas hearts to God. cuya vena Whatever nunca you do, engaña. in word or in deed, do everything in the name of the Lord Y así Jesus, romperás, giving thanks to God the Father through him. entonces romperá tu luz como la aurora. Verbum Domini. O Lord our God, how wonderful your name in all the earth. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. The work of your fingers. The moon Que and lo the stars confiesen los in your redimidos set por el places. Señor, What los is que Él man rescató de la mano del enemigo, los the que Son of reunió Man, that you de should todos care los for him? países, norte, sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su You have made misericordia. him little less than the angels and crowned him with glory. Erraban por un desierto solitario, You have given him no dominion encontraban el over the works camino of your hands. de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les había agotado la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su All su sheep and misericordia. oxen. Yes, Pero gritaron al Señor en su and camels, angustia y los birds of arrancó the de la air, tribulación. the fishes of the Los sea, guió por un camino whatever derecho swims the paths of the seas. para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Jesus told his disciples this parable. A man En aquel tiempo called in his servants, dijo Jesús a sus discípulos, possessions to them, cuando venga en su gloria el Hijo 5 talents, del hombre y todos 2, los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. then he went away. Él pasará a uno de otros The one who received 5 talents went and traded como un with pastor separa las ovejas de las cabras, likewise y pondrá las ovejas a su derecha made y las cabras a su izquierda. the man Entonces who received 1 went off dirá el rey dug a hole in the ground a los de su buried derecha, his master's money. vengan ustedes, Long time, bendito de mi master Padre, of those servants, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. the one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, Master, you gave me 5 talents. See, I have made Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, well done, porque tuvo hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, in small fui measure. forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me viste enfermo y me Share your visitaste master's joy. en la cárcel y veniste a verme. The one who had Entonces received 2 talents los also justos came forward and said, Master, contestaron, you gave me Señor, 2 talents. See, ¿cuándo te I have vimos made con 4 hambre y te alimentamos, His o con master said to sed him, Well y te done, my dimos de good and beber? faithful servant. ¿Cuándo te vimos forastero y Since te you were faithful in hospedamos, small o matters, desnudo y te I will give vestimos? you great ¿Cuándo te responsibility. vimos enfermo o en la cárcel y Share fuimos your a verte? master's joy. El rey les dirá, Then the one who les had received aseguro the 1 talent que came cada forward vez que and lo said, hiciste con uno de Master, estos I mis know humildes you're a hermanos, demanding person, conmigo lo harvesting where you hiciste. did not plant and gathering Y where entonces you did not dirá scatter. a los de su So out izquierda, of fear, I went off and dug apártense holes in the de ground. mí, malditos, Here vayan I al fuego eterno preparado para el His diablo y master sus said to him in ángeles, reply, You wicked, lazy porque servant. tuve hambre So y you no me knew dieron de that I comer, harvest where tuve others sed y no plant me dieron de and beber, gather where I fui did not scatter. forastero y no me Should you not then hospedaron, have put my estuve money in the bank, desnudo y no me so that I vistieron, could have gotten back enfermo en la cárcel interest y no on my me return? visitaron? Now then, Entonces también esto take the talent contestarán, from him and give it to the one with 10. Señor, For to the one who ¿cuándo has te vimos con hambre o con will sed, be given, o forastero o and he desnudo, will o have enfermo o en la cárcel, y But no te from the one asistimos? who has not, Y what él he has will replicará, be taken away. And les throw aseguro this que cada useless vez servant que no lo into the hicieron con darkness uno de outside, estos, los humildes, where there will be wailing and tampoco grinding lo of hicieron teeth. conmigo. Y esto irán al Well castigo done, eterno y los justos a la vida eterna. the gospel may our sins be wiped away. For our international viewers, Para today in the United nuestros States of televidentes America, we're internacionales, celebrating el día de hoy en los Independence Estados Unidos de Norteamérica Day. And the celebramos el Día de nuestra fathers of our independencia. country, Los próceres in their de nuestro Declaration of country en su Independence, declaración de said independencia this: dijeron lo siguiente: We hold these truths to be self-evident, mantenemos que esta verdad that es all men are created equal, evidente por sí misma, que todos los hombres son that they are creados endowed iguales, by their Creator with certain unalienable rights, que su creador les concedió ciertos derechos that among these are inalienables. life, Entre estos liberty, están la vida and the la pursuit of libertad happiness. y la búsqueda de la So felicidad. this is our heritage. And what a Así que beautiful este es heritage nuestro it is. legado. And a question Y to qué ask, hermoso legado es. Y una what is the pregunta most que ha de important hacerse es, liberty ¿cuál es la freedom that libertad we más have? importante? that we're able to practice here? Well, La the libertad fact más that we grande que are tenemos, que podemos practicar. made by our Creator with a El dignity, hecho de que fuimos creados por nuestro that we have Creador these con unalienable dignidad, rights,
y de que poseemos Why is that? estos Because derechos we have inalienables. reason. ¿Por qué es así? Porque Creation of tenemos God. We are a razón creature that has reason. por la creación de free Dios. will. Somos criaturas que tienen So razón we're y able to libre know albedrío. we're able to know God. Así que podemos We're conocer la able to verdad, make choices, podemos conocer a Dios, to choose podemos what tomar is good, decisiones, which is the best elegir use lo of que our es free bueno, will, y to ese choose es el what is mejor good. uso de nuestro libre albedrío, And so the greatest elegir freedom, the lo que es greatest bueno. liberty we have is to Así que have la the freedom to be libertad able to más do grande que that, tenemos es to tener not la be libertad de hindered hacer in eso doing that, y no vernos to be able to impedidos follow our en hacerlo, consciences, poder seguir to be nuestras able to conciencias, poder pursue happiness, to be able to pursue buscar that la which is going to be felicidad, an poder all-encompassing buscar thing that aquello gives meaning to que our es life algo and que purpose abarca to our todo, life. que da significado y The history of propósito the world, en sadly, nuestras of course, vidas. is of oppressive Desafortunadamente, governments that la wanted to historia del eliminate mundo es that, una to de coerce, gobiernos to opresivos que quieren enforce. eliminar eso, But still, coactar we have that a dignity. través de la fuerza. You know, Sin our embargo, tenemos archdiocese esa of dignidad. Dubuque, Mi propia the arquidiócesis founding de Dubuque, bishop, the first bishop there, el obispo had fundador, suffered el under the primer French obispo ahí, Revolution. His sufrió father bajo was la guillotined, Revolución many of his Francesa. relatives were Su guillotined. padre fue muerto en la John guillotina y Vianney, muchos de a sus friend of his, familiares also también. knew that Juan oppression Vianney, amigo de él, at también the time of conoció the esa French opresión Revolution. en la época de la We can Revolución think of others who Francesa. made their way here. The Cuando Germans, pensamos de otros que who llegaron suffered aquí, under the alemanes Kulturkampf of Otto que Bismarck, sufrieron or the bajo Irish who la came here. cultura de And so many people that Otto came von here wanted Bismarck to o los be able irlandeses to have que the vinieron greatest aquí. freedom to ¿Y para qué? pursue Para poder tener la mayor libertad, what para they knew buscar in their consciences lo they que ellos needed to sabían en pursue, sus conciencias que was tenían right, que buscar, give meaning and purpose to aquello their que es lives. correcto, aquello que les daría significado So a we sus have vidas. this Así que inherent tenemos dignity and to be able to pursue esta that dignidad inherente because y we la have libertad para both, buscar esto, we're porque impelled to seek what is nos true. vemos impulsados a buscar We're lo que es impelled by verdad. that. We also have the moral duty to pursue what is really true and Y right. también tenemos el deber moral de buscar aquello que es And we verdadero y have bueno. an obligation then to live it Y according tenemos to la that. obligación de vivir según ello. So this is our dignity. Así que We esta have es freedom nuestra of dignidad, conscience, freedom of tener religion, we libertad can de bear conciencia, with us libertad in de our religión, times, para poder faith in the Blessed Sacrament, profesar la fe that en el reality, Santísimo not be Sacramento, feeling esa fear realidad, because of wearing y that, no but it's sentir part of miedo here today that we can freely do por that, ello, that we can freely de estar worship reunidos our aquí y Creator, poder the one who has brought us adorar into libremente a existence, nuestro Creador, and to freely aquel que worship nos Him dio and to honor existencia, Him, to love adorarlo Him. libremente y That is darle our greatest gracias y freedom. amarle. Esa es That nuestra is, libertad más grande. Y Pope qué St. gran John Paul don II, es. El Papa San he Juan Pablo visited the United II States for the first visitó time los in Estados Unidos 1979. por primera vez en Elected in 1979. 1978 in Él fue October, elegido en and so he 1978, made his way en to the octubre. United States, Así que viajó and the a first place Estados where he Unidos. landed El as a primer pontiff lugar donde aterrizó como was in pontífice Boston fue on en October 1st, Boston, el 1 de 1979. octubre de And in that guiding us his 1979. words when he set foot on America for the first time as a pontiff. And he begins Y by rezó el saying Magnificat about our después de dignity as human poner beings. pie por primera vez en este país como He says, pontífice. I come to tell Y you, comenzó hablando acerca de men la and women, dignidad de los seres children humanos, and youth, diciendo, fathers and he mothers, venido a hablarles acerca de hombres y mujeres, that niños God y loves jóvenes, you. padres y madres, los He enfermos y has los given you ancianos, a y dignity decirles que Dios los ama as y human que Él beings les ha that is dado beyond dignidad compare. como seres humanos, una dignidad And que to each va one más of you allá I de say, toda hear the comparación. call of Y a cada Christ. uno de ustedes les digo, You hear him saying escuchen to el llamado de you, Cristo cuando les stay diga, in my sígueme, love. permanezcan en And mi then he amor. speaks about, we have Y luego the hablas beauty and de que grandeur of our nation, tenemos la belleza y la grandeza de nuestra abundant nación, material los goods, avances and yet tecnológicos, what los mankind abundantes finds bienes is that there's materiales, still this y sin yearning embargo for lo que more love, encuentra for more la truth, humanidad es que for anhelamos more más joy. amor, más And he verdad, goes on, all this más is found in alegría. Christ, Y todo in esto his se way of encuentra en life. Cristo, en su forma Do I de then vida. make a mistake when I tell you that it is part of your Cometo un error task entonces cuando les in digo the que world, es parte de vuestra tarea in en el the mundo church, y to de la reveal iglesia, the true meaning revelar of life.
el verdadero significado de la vida. Así que el día de hoy tenemos en el Evangelio el relato de los talentos que Dios nos encomendó. Todos hemos recibido ciertos dones y talentos, pero hemos de poner esto a buen uso. Podemos mirar los problemas y dificultades del mundo y podemos querer escapar hacia el entretenimiento o hacia el pecado, de alguna manera pensando que vamos a escapar los problemas del mundo. Pero Él dice, el día de hoy les propongo la opción del amor, que es lo opuesto de escapar. Recuerden que Cristo los está llamando de una manera u otra al servicio del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Pero el amor verdadero es exigente. El amor exige esfuerzo. Y un compromiso personal a la voluntad de Dios significa disciplina y sacrificio. Pero también significa alegría y realización humana. Así que los talentos que el Señor nos ha dado, con que nos ha bendecido, podemos ponerlos al servicio del amor. Y es ahí donde encontramos nuestra realización, nuestra satisfacción, cuando tomamos lo que Dios nos ha dado con corazones agradecidos y lo ponemos al servicio del amor. También es un hecho interesante que 3 de nuestros próceres en Estados Unidos murieron el 4 de julio. ¿Y saben quiénes son? John Adams y Thomas Jefferson murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826. James Madison también murió el 4 de julio. Así que es interesante lo que sucedió con estos fundadores de nuestra nación. También hubo un hombre que murió hace 100 años el día de hoy en Italia. No estoy sugiriendo que haya ningún tipo de conexión, sino que es un hecho interesante y a menudo no celebramos su día de fiesta porque fue un 4 de julio, pero él murió hace 100 años el día de hoy. Tenía apenas 24 años y será canonizado el 7 de septiembre. Pier Giorgio Frassati, un hombre que se involucró en la política de su época cuando el crecismo estaba en auge con Mussolini, pero también fue un hombre que puso sus talentos, sus dones, y tenía muchos. Era un joven muy talentoso. La gente se sentía atraída a él porque lo describían como una explosión de alegría. Eran capaces de realmente sentir la vida cuando estaban con él. Y cuando murió a la edad de 24 años, su familia se sorprendió de que 1000 personas fueron a su funeral. Fueron los pobres y los necesitados que él había servido a lo largo de su vida. Y eso es lo que Pier Giorgio Frassati, el beato Pier Giorgio, quien pronto será santo, dijo. Este fue su lema: vivir sin fe, sin un legado el cual defender, sin luchar constantemente por la verdad, no es vivir, sino meramente existir. Nunca debemos meramente existir. Una vez más, vivir sin fe, sin un legado al cual defender, sin luchar constantemente por los frutos. La libertad no es gratis, requiere una lucha, requiere esfuerzo, y damos gracias a aquellos que han servido a nuestra nación a lo largo de los años, incluyendo al diácono Chuck y muchos otros. Hemos de continuar defendiendo aquello que es verdad y bueno. Concluiré con una hermosa oración que se encontró en el cuaderno de oraciones de Jorge Washington en Monte Vernon. Eso es lo que Jorge Washington, nuestro primer presidente, rezaba. Aumentado por la fe y las dulces promesas del Evangelio, concédeme arrepentimiento de las obras muertas. Perdona mis desvíos y dirige mis pensamientos hacia ti, Dios de mi salvación.
Enséñame a vivir en tu temor, a laborar a tu servicio y a nunca huir de los caminos de tus mandamientos. Permíteme siempre cuidar mi corazón para que ni los terrores de la conciencia, ni el rechazo de los santos deberes, ni el amor del pecado, ni la indisposición a alejarme de esta vida, me hagan olvidarme de mis deberes espirituales, sino que más bien al cumplirlos diariamente, imite a Jesucristo, tu Hijo, y que con el tiempo alcance la remuneración de los justos en la vida eterna. El día de hoy, en nuestras intercesiones, utilizaremos las oraciones elegidas compuestas por el arzobispo John Carroll para la toma de posesión de George Washington como presidente.